Ya, Bueno, vamos a empezar. ¿Podrías dirigirnos en oración, Angie, por favor? sí. Padre amado, venimos de ti con mucho agradecimiento por este momento y porque pusiste ese querer en Pastora Fanny para enseñarnos, Señor, y también a Jessica y a la hermana Rosa, que están siempre dispuestas y disponibles para aprender más de ti y que cada cosa que aprendamos ahora, Espíritu Santo, que sean buenas semillas que puedan producir una gran siembra, Señor, en nuestro corazón y en nuestras vidas y las personas que conozcamos. Te entregamos este momento y te damos gracias en adelantado por todo lo que vamos a aprender esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Pues como les decía en la clase anterior, estas lecciones son bien cortitas y los hacen con en mente para mantenerlo lo más simple posible. Yo les animo, por eso les envío luego de cada clase un correo electrónico donde les envío las hojas de preguntas y respuestas para los estudiantes si quieren ustedes empezar sus propios grupos y quieren estudiar en sus casas o amistades o quieren hacer un estudio de todas estas clases, pueden hacerlo porque tienen las hojas que les envío para los estudiantes con preguntas y respuestas. Entonces lo pueden hacer como un devocional, lo pueden mantenerlo lo más simple posible, no tienen que saberse todas las escrituras. Pero lo bueno de estas lecciones es que cubren las escrituras básicas en cada tema. Entonces, o lo usan para eso o también los animo a que hagan como un índice en sus Biblias. Agreguen hojas a sus Biblias donde tienen ahí, cuando quiero hablar de salvación, acá están mis escrituras. Si quiero hablar de la Trinidad, acá tengo otras que son mis favoritas. Hay muchas en las concordancias, pero en el momento en que estás en el momento con alguien y quieres compartirle, te sirve saber cuáles son las escrituras que el Señor te ha hablado a tu corazón y tenerlas ahí a la mano. Amén. So, vamos a cubrir dos lecciones nuevamente. Hoy vamos a hacer la lección 5 y la 6, la naturaleza de Dios. Y esta lección ya viene como complementada con lo que hemos hablado la semana pasada acerca de la naturaleza de Dios, porque estábamos hablando de la relación con Dios. Nosotros no podemos tener una verdadera relación con Dios si no entendemos primero mejor cuál es la naturaleza, cuál es el carácter de la persona. Un ejemplo, a través de estos meses he podido aprender a conocer un poquito más a Rosa, un poquito más a Angie, aquellas que ya voy conociendo en persona, aquellas que estamos pasando tiempo por separado para conocer más cómo pensamos, de dónde venimos, no solo en qué creemos, pero qué hay en nuestros corazones. Estoy aprendiendo un poquito más de su naturaleza, de su carácter, de su personalidad, de cómo piensan y sienten. Solamente conozco una pequeña faceta. Hay tanto por conocer uno de otro. Ese es un ejemplo muy pequeño, pero para que yo pueda decir que yo tengo una relación con alguien, hay diferentes tipos de relaciones. Hay unos que son aún mucho más íntimos, como el de los esposos o el de los padres, que conocen todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, en el caso de Dios, aún con mucho más razón, Dios quiere que no solamente lo conozcamos como Dios mi Salvador, Dios mi proveedor, Dios mi sanador. Cada una de nosotras tenemos un testimonio de vida para compartir. Y ya sea que, un ejemplo, Él ha sido Dios el que me ha rescatado porque lo ha hecho muchas veces de la muerte. Puedo dar testimonio de eso. Ese es el aspecto en el que yo me relaciono con él como un príncipe, como un rey que vino y me rescató de la muerte, que me levantó de los muertos, que me dijo tiempo a comenzar de nuevo. Es mi amado. Es como decía en el libro de Josea, era y es mi esposo. Aún a pesar de que ahora tengo un esposo aquí terrenal, pero por años siempre nos hemos identificado él y yo, él como mi esposo. Entonces, cada una de nosotras con el testimonio de vida que llevamos podemos decir, hay cierto aspecto que conocemos de él, pero hay tantos aspectos que podemos relacionarnos con él. ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué limitarnos a decir solamente lo conozco como
Jehová mi Señor, mi Adonai, o por qué solamente lo conozco como mi bandera de victoria. No, Él quiere que lo conozcamos, que conozcamos todo de Él, su carácter, su personalidad, cómo contesta sobre por qué es tan importante. No solamente es porque queremos disfrutar esta relación con Él, sino porque lamentablemente muchos tienen una relación muy superficial en su relación con el Señor, aun aquellos que van a la iglesia. Y honestamente, el hecho de que ustedes estén aquí, siendo las 6, 7, 8 de la noche, donde sea que estén en sus estados, y que cada una ha tenido un día largo, y sin embargo una dice, no, yo voy a entrar a la clase porque yo quiero tener más de la palabra, porque por ahí voy a escuchar algo que esto viene del Señor para mí, porque sabemos que necesitamos, no es la cantidad de clases, sino que cada día necesitamos un pan de vida para, Señor, despertar a esta verdad el día de hoy, aún a pesar de todas las distracciones que hemos tenido en el día, para poder salir de cualquier malentendido que tengamos o mala enseñanza de la palabra de Dios. Y eso sucede comúnmente. Las escrituras, lamentablemente, algunas veces la gente toma una perspectiva equivocada de quién es Dios o cómo es Él por la manera en que interpretan o porque se quedan estancados en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido pensando en que si mató a esa gente del Antiguo Testamento, ¿quién me dice a mí de que no va a matarnos a algunos de nosotros? Si mató a Priscila y Aquila, si mató a entonces uno se queda con esa idea de que no, de repente los humanos se han equivocado y Dios va a venir a condenarnos o a matarnos o está buscando el momento correcto. Lamentablemente, aunque no lo creamos nosotras, hay creyentes en las iglesias que tienen ese temor, que tienen una relación con Dios y se llaman cristianos, no por relación de amor, sino porque tienen miedo a morir en las manos de Dios y que quedan limitados a vivir una vida en justicia, en ley, en tratar de vivir una vida pura. Rosa me contaba temprano acerca de eso, no voy a hablar mucho detalle, pero sucede en las iglesias que la gente se llaman cristianos, están ahí, pero están al pendiente de ver. Oh, pero están, en lugar de estar fluyendo en sus dones en el espíritu y alegrándose de ver cómo los otros lo hacen, están al pendiente de quién está prosperando, al pendiente de quién está haciendo lo correcto o si lo están haciendo a su nivel. No es caminar en una relación con Dios, están viviendo como un fariseo. Eso es lo que se habla. Recuerdan que tratamos de eso en las clases anteriores, el espíritu de fariseo. Son Volviendo a nuestra clase, al tema de hoy de la naturaleza de Dios, eso sucede con aquellos que se quedan estancados en el Antiguo Testamento, aquellos que piensan de que Dios está buscando un momento para venir allá. Aquí te agarré, aquí te equivocaste y estás castigado. Esa no es la verdad, ese no es quien Dios es verdaderamente. Es una mala percepción porque se han quedado estancados en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque se recuerdan esas historias en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué es que Dios hasta castigó a algunos al punto de la muerte en el Antiguo Testamento? Lo hizo porque Satanás estaba destruyendo a la gente por medio del pecado. Tenía que haber un límite, tenía que haber una regla, algo que cumplir, y estas reglas tuvieron que hacerse cumplir. Tenía que haber un límite para ellos y ellos excedieron ese límite, aunque esto dejó la falsa impresión de que Dios, por nuestro pecado, en realidad no nos amaba. Esa es la falsa impresión o enseñanza que algunos dicen, oh no, debido al pecado, Él realmente no nos ama. Entonces, ¿qué sucedió? Inclusive dicen de que Adán y Eva, Dios los despojó del jardín porque Dios no podía resistir el pecado que ellos traían, entonces los echó fuera. Y lo mismo hace con nosotros porque Él es un Dios santo y no lo resiste. Eso no es Dios. Romanos 5:13 dice, hasta la ley, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿A qué se refiere cuando dice hasta la ley? Significa está hablando de antes de la época de Moisés, cuando Dios entregó los 10 mandamientos y todas las demás leyes que había ceremoniales en la gente israelita.
Hasta esa época, el pecado estaba en el mundo, pero no se estaba imputando en la gente. El pecado existía, pero todavía no se les imputaba. La palabra imputar, ¿qué quiere decir? Si yo voy a la tienda, varios de ustedes deben de saber lo que es eso, sobre todo en nuestros países. Uno va en aquellos tiempos, recuerdo todavía que uno iba a la tienda y le decía, apúntamelo en tu cuadernito, apúntalo a mi cuenta, yo luego te lo pago al fin de mes cuando me pagan, ¿verdad? Entonces, o hoy día aquí agarra, uno va a la tienda y le dice, pónmelo en mi cuenta de crédito, mi tarjeta de crédito. No estoy pagando con efectivo, pero lo están poniendo bajo mi nombre, lo están poniendo bajo mi cuenta, me lo están imputando. Cuando lo ponen en tu cuenta, se registra y se hace un cargo en contra de tu cuenta bancaria y se te imputa la compra, perdón. Si dejaran de imputarte la compra, eso significaría que no fue registrada la compra ni que se te tomó en cuenta esa compra. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo acerca de hasta la ley, hasta la ley. La palabra, eso es lo que quiere decir que la palabra imputar es un término de contabilidad, lo sé, pero si tú vas a la tienda, eso es lo que sucede, significa que hasta la ley no se les había imputado el pecado hasta que se estableció esos mandamientos. Esa es la razón. No me voy a extender demasiado, pero nuevamente, el pecado estaba en el mundo, pero no se les imputaba el pecado porque no había la ley hasta que llegaron los mandamientos. Pero ¿qué dice en Romanos 7:7? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Hubiésemos vivido ignorantes porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, lo que es la maldad, lo que son los robos. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, yo no hubiera sabido que ese era mi límite. Ya del momento en que existía el límite, esa ley estaba puesta, ya no hay excusa para mí. La ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos por fin justificados por la fe en Él. Gálatas 3:24. Y ahí nos vamos a detener en esta sección. Nuevamente les voy a enviar un resumen con más escrituras. Yo les aconsejo, usen eso, esas son básicas. Pero vamos a entrar al arrepentimiento y aquí vamos a terminar esta noche en la lección número 6. Les comentaba en la clase anterior que cada vez que hablo acerca de qué cosa es el arrepentimiento, um, me recuerda mucho a un maestro ya que me enseñó hace más de 20 años, ya está bien viejito, y un tejano de un carácter bien fuerte. Y me llamaba la atención porque sí me recuerdo que cuando él nos daba las lecciones en la escuela bíblica, él decía qué era lo que no era el arrepentimiento. Y por ahí empezaba y lo enfatizaba fuertemente, porque la gente se enfoca mucho en una definición errónea de lo que realmente es el arrepentimiento. Algunas personas se equivocan en decir, ok, el arrepentimiento es que una vez que ya te arrepentiste, ya no lo vuelves a hacer. En otras palabras, te vuelves perfecto en esa área, ya está, ya no te vuelves a equivocar en esa área. U otros, por otro lado, dice, oh, el arrepentimiento es que te sientas contrito, que te sientas arrepentido, que realmente no solamente te sientas, sino que lo digas. Y que quizás sí agarres y dejes de hacerlo, pero luego vuelves a lo mismo. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Como él decía, el verdadero arrepentimiento es cuando haces un giro, pero no es un giro de 360 grados, donde te regresas a donde estabas antes, no. Es un giro de 180 grados, que das un cambio de dirección completamente diferente y das la espalda a donde estabas antes. Estás bloqueando esa área en tu vida. Y eso te digo, hay varios de nosotros que nos enfocamos en decir, pero yo fumo cigarrillos, o yo mastico tabaco, o yo, ¿qué puede ser? Tomo trago, a mí me No gusta. mastico chicle.
ya está, mastico chicle, o me gusta mucho ponerme maquillaje, o a mí eso de que tengo que ir con vestido a la iglesia, no sé, pónganlo lo que ustedes quieran pensar. Uno se hace la idea de que hay ciertas reglas o leyes que uno tiene que obedecer para agradar a Dios. O aquellos que son, vamos a irnos a extremos, aquellos que son ¿cómo se dice? Los homosexuales y piden en las iglesias que, oh, para que ellos puedan venir a las iglesias tienen que dejar de vestirse de la manera que se vestían o ponerse maquillaje o no aparentar que son homosexuales. ¿Para qué? Para que los ojos de la gente se sientan satisfechos y no se sientan incómodos. Yo entiendo que uno tiene que mantener una apariencia para mostrar lo que ha sucedido dentro de uno, lo entiendo, pero nadie me puede decir de que la persona que está ya vistiéndose bien está en mejor condición espiritual delante de Dios que aquella persona que continúa mintiendo, que continúa emborrachando si nadie se da cuenta y una lista larga de cosas. Y nosotros no conocemos el corazón de la gente. Tenemos, si Jesús no nos pone a nosotros condiciones para venir a Él, ¿por qué lo hacemos nosotros? Él no nos dijo, anda, límpiate y luego ven y arrepiéntete. O anda, límpiate, deja de pecar y luego jamás, jamás. Él nos ama como somos. Me recuerda la historia, y de eso compartimos en la clase anterior, la historia del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15. Y yo les animo a que lo lean despacio, con cuidado, pero mediten en algo muy cierto, que cuando el hijo pródigo llegó al padre, se arrepintió, como dijo en la palabra, se dio cuenta, regresó a los cinco sentidos y se dio cuenta de lo que había hecho. No solamente fue porque se quedó sin nada, sino porque fuera de que se quedó sin nada de toda la herencia que se había malgastado, fuera de eso, llegó al punto en que se dio cuenta de que la vida que tenía antes era mejor, que inclusive los siervos de su padre vivían mejor que él, y se arrepintió porque se dio cuenta de lo que había hecho no había valido la pena, no había ganado nada, al contrario, había perdido. Entonces, él regresó a su padre. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él ha regresado a su padre, él ha regresado y le dijo, ponme en que sea uno de tus siervos que has contratado, puedo servirte como un esclavo. El padre le dijo, no, regresas a un lugar de honor, no voy a dejarte marcado. De la misma manera, el Señor no nos ha dejado marcados para decir, este estuvo peor que este peor que el otro, jamás. ¿Por qué? Porque ahora cuando nos mira el Señor a nosotros, mira a Jesús, la obra de Jesús a través de nosotros. Está mirando esa obra perfecta y preciosa y nos ha puesto esos trajes, esos vestidos hermosos delante de sus ojos. Nosotros estamos caminando en perfección, en pureza, en santidad y ya no somos pecadores. Lo fuimos, pero ahora somos santos en el nombre de Jesús, santos. Y no podemos permitir ni que las memorias pasadas, la gente que nos conocía de antes, am, las memorias nos condenen con la vida de antes. Si Él no nos condena, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué vamos a dejar que los demás lo hagan? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa obra que él hizo en la cruz es perfecta y es completa. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Todo es a su tiempo, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Aquí los voy a dejar en esta escritura, porque ese es el regalo más precioso que podemos tener. Si hay algo que a veces uno dice, pero tengo que estar buscando en qué más me debo de arrepentir. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que no nos condena. El Espíritu Santo nos muestra en qué áreas nosotros tenemos que redirigir nuestra vida. Si hay algo que no está bien, nos lo muestra, pero no nos condena. Él nos dice, voltea, va en esta otra dirección. Y
lo que el mundo hace es tratar de condenarnos y hacernos que bajemos la cabeza. No permitamos eso. Caminemos de victoria en victoria. Caminemos Maestra, como... Amén. Sí, Rosa. maestra, ahorita que me pongo a pensar y me recuerdo que yo era de unas que siempre me estaba arrepintiendo, pero siempre hacía lo mismo, nunca cambiaba lo que hacía. Ujú. Entonces yo por eso cuando oí ese mensaje de que Dios ya nos había perdonado los presentes, los pasados y los futuros, y a veces cuando yo hago oraciones públicas en lugares donde me conocen, me dicen, pero tú ¿por qué nunca te pones a llorar y le pides a Dios que te perdone? Y bueno, que es que debería, a lo mejor pecaste antes de venir para acá. Le digo, mira, yo fui una de las personas que siempre estaba arrepintiéndome y llorando y daba mal testimonio porque la gente me veía llorando. Entonces Dios me tuvo que hablar por medio de mi hija. Me dijo, mi niña a veces se portaba mal y me pedía perdón y yo rápido la perdonaba y me volvía a pedir perdón y otra vez, ay, hasta que un día me enfadó y le dije, yo ya la perdoné, niña enfadosa. Entonces dije, ay, así ha de ser yo con el Señor, porque estaba cada rato pidiéndole perdón al Señor. Entonces, la bendición es que ahora ya nos perdonó, yo lo entendí eso muy bien, que ya me perdonó y yo recibo ese perdón. Y Amén. claro, que como dijo usted, pues no, no vamos a hacer los santitos que ya no lo hemos vuelto a hacer, pero recordar que el Señor lo hizo por mí en la cruz del Calvario y eso me ayuda a no volver muchas cosas que hacía yo, maestra, Sí. aunque me arrepentía, las seguía haciendo. Le puedo decir que hay muchas cosas que el amor tan grande de Dios me han ayudado a vencer esas Amén. áreas que como ser humano no las podía vencer a través de que me estaban acusando, me estaban apuntando y bueno, cuando Dios me reveló, yo creo que se me reveló en estos años aquí en Nebraska, pero yo ya había dado mi primer paso cuando yo tenía 60 años y no me da vergüenza decirlo, yo a los 60 años perdoné a mi padre y me debería de dar vergüenza, pero porque ya estaba muy grande, pero no podía, no me cabía aquí en la cabeza cómo podía yo perdonar a a mi padre que ahora entiendo que era que si no lo hubiera perdonado, es que no está, Eso te no hubiera, bloqueaba, ¿no? sí, me bloqueaba y yo ahora, y no, todo el tiempo estaba enferma, maestra. Todo el tiempo cuando no me caía, cuando no me golpeaba, cuando no me dolía la espalda. Estuve 2 veces a punto de morir en el hospital, pero Wow. yo todavía no entendía hasta que perdoné a mi padre y le doy gracias a Dios porque lo perdoné y no Amén. ahora porque una muchacha me dijo a mí, no, usted no ha perdonado a su papá. Yo le alegaba y le dije, yo ya lo perdoné. Me dijo, no, porque si usted lo hubiera perdonado, usted no hablara, si no tiene nada bueno que hablar de él, no diga ni bueno ni malo, dijo. Muy cierto. Entonces yo, cuando me di cuenta que no lo había perdonado, eso, lo perdoné en ese rato, dije, no, yo no puedo estar viviendo así bloqueada, Sí. así Y que sabes que, sí, sigue, diga, sigue. que todavía Dios nos bendice, aún así me bendecía a mí, todavía 20, le digo que tengo 20 años llevando la casa al frente y he sido como una hija para el Padre Celestial. Qué No he sido bueno. una persona que usted me ve toda amargada, tronándome los dedos, mordiéndome las uñas. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué voy a hacer acá? No, yo creo que él es el que me paga mis biles. Amén. Así, y mi esposo lo ha visto, porque de verdad, él lo ha visto, todo el testimonio lo tiene él, así que, Gloria a Dios. Y ujú, sabes que una de las enseñanzas hablando acerca del arrepentimiento que hizo realmente que hizo mucho impacto para mí, una de las enseñanzas de Andrew es el de cambio sin esfuerzo, ujú, porque por años yo vivía frustrada, pero por ejemplo, porque, no sé, hay áreas en las que uno dice, ah, yo quiero dejar de ser así. Era la típica ujú, mía.
yo quiero dejar de ser así, o de pensar de esta manera, o de contestar de esta manera. Actitud de víctima, actitud de perdedora, actitud de que camino siempre detrás de los demás como cola. Esa actitud quería cambiarla. Entonces empecé a meterme más en la palabra, y cuando estaba leyendo la enseñanza acerca de cambios en esfuerzo entendí, y también la de la guerra ya se ha terminado, entendí de que yo tenía que dejar de estar enfocándome en dejar de cambiar esa actitud, en dejar de cambiar ese hábito, en dejar de enfocarme ahí porque me iba a seguir frustrada. Al contrario, en lugar de enfocarme en lo que quería quitar en mí, enfocarme en qué es lo que el Señor quiere poner en mí de su palabra. Entonces yo empezaba, que yo soy la cabeza y no la cola, entonces tengo que empezar a levantar la cabeza y a caminar con confidencia y seguridad de que Él quiere que yo vaya y comparta, que Él quiere que yo vaya y predique, que Él quiere que... Entonces empezar a hacer eso, y cuando me voy dando cuenta, dije, esas cosas, esas cositas que y todavía el Señor sigue trabajando en mí, pero en esas cosas que yo sentía tanta frustración, han ido desvaneciéndose, están cambiando, y le doy gloria a Él. Si tienen la oportunidad de meterse a profundo más acerca del cambio sin esfuerzo, háganlo porque es buenísimo. Ujú. Me voy a despedir aquí, les voy a dar muy buenas noches a todas. Que el Señor les bendiga, Angie. Me alegra muchísimo que estás de regreso. Nos vamos a conectar empezando la próxima semana, Dios mediante. Sí, Jessica, me alegra mucho que estés aquí. Yo sé que ahora se está haciendo un poquito difícil para Jessica. Y Rosa, tu fidelidad es maravillosa. ¿Podrías despedir Gloria a tu Dios. oración, por favor? sí, Ay, gracias Rosa por estar en los estudios. De verdad que cuando Sí, entro y veo que estás en la línea me alegro mucho. Traes mucha alegría gloria a al Dios. sí. chat. Amén. Gracias, Sí, Señor. La sí, gloria estaba y la honra extrañando los para estudios. He sentido como que me ha afectado, like, no estar en los estudios. sí, sí. Yeah. Sí, me Eh, alegra mucho. Se te has hecho extrañar y te están enviando los emails, los videos y todo. Así que ponte el día, ponte el día. Okay, gracias. Este, sí, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por cada una de nosotros, Señor, que nos haces posible estar aquí, Señor. Y como dijo la maestra, que, que nosotros estamos aquí y nos es seguro escuchar tu palabra, Señor, porque si nos ponemos a leer los libros que tú has dejado, Señor, es lo mismo siempre, pero cuando tú nos das la revelación, nos hace ese clic, es una bendición, Señor. Gracias por maestras como Fanny, Señor, que se dejan usar y la bendigo Ujú. y aparte de que la bendigo, tu palabra dice que ninguna arma forjada se levanta en contra de ella, porque Amén, esa es la herencia de ella. Y como tú nos das amén, esa autoridad y ese poder para hollar amén, serpientes y escorpiones, todas esas mentiras que se levantan en amén, contra de la maestra, en contra de Jessica, en contra de Angelita, en contra de mí, Sí, en el nombre de Cristo Jesús quedan derrotados, amén, derribados y no amén, tienen ningún poder. En el nombre de amén, Cristo Jesús nos despedimos de este lugar, pero nunca de la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. amén, amén. amén y amén. Fuego. Estamos de acuerdo. Yeah. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Rosita. Que el Pasen Señor buenas les noches. bendiga, que tengan buenas noches. Sí, Bye bye. Chao. gracias. Bye, chao.